Escuela Normal de Sinaloa. Maestro Jesús Omar Montero Picos. El tema que vamos a presentar es Grandes Ideas. Los integrantes que conforman esta exposición son García Pérez Leslie Maraí, García Manjarres María José y Lisbeth Guadalupe Gutiérrez Paz. ¿Por qué grandes ideas? El reconocimiento que todos los estudiantes deberían dejar la escuela con un conocimiento básico de las ideas y procedimientos de la ciencia está bastante extendido, llegando incluso a ser universal. Sin embargo, al menos en países desarrollados, se observa que la cantidad de gente joven que sigue estudios en ciencia está disminuyendo, junto con otros signos de desinterés sobre la ciencia. Se ha reportado que muchos estudiantes señalan que la ciencia en la escuela les parece poco relevante o interesante. Pareciera que no tienen conciencia de la relación que existe entre sus actividades en la ciencia escolar y el mundo que los rodea, y no ven el sentido de estudiar algo que perciben como una serie de hechos desconectados. En la práctica, el único punto que logran discernir es que deben aprobar, si bien las pruebas y los exámenes han tenido una responsabilidad en generar el presente situación, no son la única causa. Grandes ideas a lo largo del currículum. No es solo la educación en ciencias la que puede ser mejorada vinculando hechos y cifras al desarrollo de grandes temas. Los historiadores están llamando para que eventos específicos sean relacionados con narrativas. De modo similar, se está haciendo ver que en geografía deben ser asociarse ideas que provienen de estudiar distintos fenómenos. Evaluaciones de alto impacto. No cabe duda que la causa de la actual fragmentación de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en muchos dominios se puede encontrar en la forma de evaluación utilizada. Reforma reciente en la pedagogía de la educación en ciencias. Las iniciativas actuales que intentan revertir la falta de interés y de aprecio de los alumnos por las ciencias se focalizan hacia la forma de enseñar. La aproximación basada en la indagación ha sido ampliamente impulsada y está siendo implementada en muchos países a través del mundo. Principios en que se sustenta la educación esencial en ciencias. Esta declaración de principios transmite los valores y estándares que consideramos deberían guiar las decisiones y acciones en la educación en ciencias, contra los cuales se deberían contrastar dichas decisiones y acciones. Los principios no se exponen de manera jerárquica, pero hay una cierta lógica en el sentido que comienzan con objetivos generales, propósitos, metas y progresión, seguido por los principios que se relacionan con la experiencia de aprendizaje y las implicaciones para los programas de ciencias en las escuelas. 10 principios de la educación en ciencia. 1. A través de los años de escolaridad obligatoria, las escuelas deberían aspirar sistemáticamente, por medio de sus programas de ciencias, a desarrollar y mantener viva la curiosidad acerca del mundo, el gusto por la actividad científica y la comprensión sobre cómo pueden explicarse los fenómenos naturales. 2. El objetivo principal de la educación en ciencias debería ser capacitar a cada individuo para que informadamente tome parte en las decisiones y participen en acciones que afectan su bienestar personal y el bienestar de la sociedad y de su medio ambiente. 3. En educación en ciencias tiene múltiples metas y debería estar orientada a desarrollar comprensión de un conjunto de grandes ideas. En ciencias que incluyen ideas de las ciencias e ideas sobre las ciencias y su rol en la sociedad. 4. Debe establecerse una clara progresión hacia las metas de la educación en ciencias, indicando las ideas que deben lograrse en cada una de distintas etapas. 5. La progresión hacia las grandes ideas debería resultar del estudio de tópicos que sean de interés para los estudiantes y relevantes para sus vidas. 6. Las experiencias de aprendizaje deberían reflejar una visión del conocimiento científico y de la indagación científica y educación actual. 7. Todas las actividades del currículum de ciencias deben profundizar la comprensión de las ideas científicas, teniendo además otros posibles objetivos, como estimular actitudes y habilidades. 8.
Los programas que guían el aprendizaje de los estudiantes, la formación inicial y el desarrollo profesional de los profesores deberían ser conscientes con las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se requieren para alcanzar las metas enunciadas en el principio 3. 9. La evaluación juega con un rol clave en la educación en ciencias. La evaluación formativa del aprendizaje de los estudiantes y la evaluación sumativa de su progreso deberían aplicarse a todas las metas. 10. En el trabajo hacia estos objetivos, los programas escolares en ciencias deberían promover la cooperación entre profesores y el compromiso de la comunidad, incluyendo la participación de los científicos. ¿Cuán grandes son las grandes ideas? Definimos las grandes ideas como ideas que pueden usarse para explicar y hacer predicciones sobre una serie de fenómenos relacionados en el mundo natural. Sin embargo, las ideas vienen en diferentes tamaños. Hay ideas moderadamente grandes que se pueden vincular para generar otras más grandes y algunas de estas pueden embeberse en otras aún más grandes, ideas más abarcadoras. ¿Deberían las grandes ideas incluir ideas sobre la ciencia y sobre cómo ésta es usada? La pregunta de si se debe limitar la discusión a las grandes ideas de la ciencia, las teorías, principios y modelos que explican los fenómenos en el mundo natural, o incluir las grandes ideas sobre los procesos que llevan a estas teorías, principios y modelos, refleja el debate filosófico sobre la naturaleza de la ciencia. ¿Qué criterios deberían ser usados para seleccionar las grandes ideas? No solo el tamaño de las ideas tiene que ser considerado. Lo que hace tan difícil identificar las grandes ideas es que esta identificación depende de los juicios relativos a su relevancia e importancia en la educación general de toda la población. Resumen de las grandes ideas seleccionadas. La discusión de estos temas nos ha llevado a la selección de la siguiente lista de ideas que deberían ser alcanzadas al final de la escolaridad obligatoria. Las breves notas que aquí se presentan no están destinadas a ser resúmenes completos, sino que se limita a indicar el ámbito de cada una. Las grandes ideas de la ciencia. Para cada una de las grandes ideas brevemente identificadas en la última sección, el objetivo aquí es establecer las ideas pequeñas o iniciales seguidas por las ideas más grandes, que pueden ser desarrolladas para abarcar una gama más amplia de experiencias, conduciendo a las ideas aún más amplias y abstractas, que nos permiten la comprensión de objetos, fenómenos y las relaciones en el mundo natural. Todo material en el universo está compuesto de muy pequeñas partículas. La parte más pequeña de un material se llama átomo. Todos los materiales de este universo están formados por gran número de estas unidades, en la cual hay 100 tipos diferentes. Los objetos pueden afectar a otros objetos a distancia. Los objetos pueden causar efecto en otro incluso si no se están tocando. Un ejemplo de esto sería el sonido proviene de cosas que vibran y pueden detectarse a una distancia de la fuente, porque el aire u otro material alrededor vibra. Los sonidos son escuchados cuando las vibraciones en el aire llegan a nuestros oídos. El cambio de movimiento de un objeto requiere una fuerza neta actúe sobre él. Las cosas solo cambian su movimiento de un objeto si hay una fuerza que actúe sobre ella. Un objeto que se mantiene en reposo sobre la Tierra tiene una o más fuerzas actuando sobre él que contrarrestan la fuerza de gravedad. La cantidad de energía del universo siempre es la misma, pero la energía puede transformarse cuando algo cambia o se hace ocurrir. Hay varias formas en las que se puede cambiar o hacerse ocurrir. Se puede cambiar el movimiento de las cosas al empujar o tirar. Cuando un objeto transfiere energía a otro se llama fuente de energía. Los objetos poseen energía debido a su composición química, como su temperatura, su movimiento, su posición en un campo gravitatorio u otro cambio. Nuestro sistema solar es una parte muy pequeña de una de las millones de galaxias en el universo. Nuestro sistema solar es una de las muchas estrellas que conforman el universo. Un conjunto de estrellas que están relativamente cerca entre sí forman una galaxia. La Vía Láctea es la galaxia que se encuentra situada en nuestra estrella, que es el Sol y por lo tanto también se encuentra en ella nuestro planeta Tierra. Los organismos están organizados a base de células.
Los seres vivos se distinguen de lo no vivo por su capacidad para moverse, reproducirse y reaccionar a ciertos estímulos. Todas las funciones básicas de nuestra vida son el resultado de lo que sucede en las células. Las células se dividen para reproducir más células, en el crecimiento y la reproducción. Algunas de las células en los organismos multicelulares, además de realizar las funciones comunes a todas las células, están especializadas, por ejemplo, el músculo, la sangre y las células nerviosas. Los organismos requieren de suministro de energía y de materiales de los cuales con frecuencia dependen y por los que comparten con otros organismos. En todo ecosistema existe una competencia entre especies por la energía y los materiales que necesitan para vivir. La persistencia en un ecosistema depende de la continuidad y disponibilidad de estos materiales en el medio ambiente. Las especies vegetales tienen adaptaciones para obtener el agua, la luz y los minerales, y en el espacio que necesitan para crecer. Todos los seres vivos necesitan energía para nutrirse, así como el aire, el agua y determinadas condiciones de temperatura. La información genética es transmitida de una generación de organismos a la siguiente generación. La información se pasa de generación en generación en la forma de un código, que es la que determina la manera en la que ensamblan las partes de una molécula muy grande llamada ADN. Un gen es un segmento de ADN y un solo cromosoma contiene cientos o miles de genes. El cuerpo humano, la mayoría de las células contienen 23 pares de cromosomas, con un total de cerca de 25.000 genes. Ellos proveen la información que se requiere para reproducir más células durante el crecimiento y la reproducción. La diversidad de organismos vivientes y extintos en el resultado de la evolución. Hay diferentes tipos de plantas y animales en el mundo, y muchos de ellos que ya vivieron alguna vez, pero que ahora se encuentran extintos. Sabemos de su existencia por los fósiles. Los animales y las plantas se clasifican en grupos y subgrupos de acuerdo a sus similitudes. Los organismos unicelulares surgieron temprano en la historia de la vida. La ciencia supone que para cada efecto hay una o más causas. La ciencia es una búsqueda de explicaciones sobre las cosas que ocurren de una determinada manera o por qué toman una forma en particular, suponiendo que cada efecto tiene una causa o más causas y que hay una razón que le explica la forma en la que toman las cosas. Una experiencia no es una adivinanza, tiene que existir una razón para sustentarla. Cualquier afirmación sobre la explicación de un evento o condición en particular debe estar basada en una evidencia que los aporte, observaciones cuidadosas y sistemáticas, y una descripción precisa de lo que se observa son fundamentales para la investigación en la ciencia. Las explicaciones, las teorías y los modelos científicos son aquellos que mejor dan cuenta de los hechos conocidos en su momento. Todo el mundo tiene derecho a hacerse preguntas acerca de las cosas del mundo natural y puede hacerse algo para encontrarse respuestas que le ayuden a entender qué es lo que está sucediendo. La ciencia hace esto a través de un tipo de indagación sistemática que implica recolectar datos mediante la observación o realizando mediciones de las propiedades de los objetos estudiados o desde otras fuentes. El obtener o no una buena explicación depende de los datos que recojan, y esto usualmente se realiza bajo la guía de la teoría o hipótesis acerca de lo que debería estar sucediendo. El conocimiento generado por la ciencia es usado por algunas tecnologías para crear productos que sirven a los humanos. Los avances científicos y tecnológicos han generado una gran serie de beneficios en la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Transformar procesos ha cambiado los procesos mundiales en la medida que la ciencia genera nuevos conocimientos que son utilizados para la tecnología con el fin de lograr objetivos específicos o solucionar problemas a la sociedad. Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. Esta comprensión puede con frecuencia aplicarse para cambiar o hacer cosas que ayuden a resolver los problemas humanos.
trabajando con las grandes ideas en mente. El rol del currículo escrito es establecer las metas de aprendizaje y los principios que deben guiar su implementación. El tener en mente el propósito general de ayudar a todos los estudiantes a desarrollar las grandes ideas tiene implicaciones sobre la forma en que se presentan las metas de aprendizaje. Un currículum basado en las grandes ideas bien puede tener una relevancia universal debido a que la ciencia es universal, pero las circunstancias culturales y económicas determinarán cómo este currículum puede ser implementado en los diferentes países. Pedagogía. Esta no solamente es el acto de enseñar, sino también las teorías, valores y justificaciones que la fundamentan, las habilidades y la creatividad que se requiere para brindar actividades de aprendizaje efectivas e involucrar a los estudiantes en ella. El primer principio requiere que se considere como un propósito general de la educación en ciencias el desarrollo de respuestas efectivas frente a la investigación del mundo natural. El principio 7, sin negar el aprendizaje de la ciencia, deba ser entretenido y estimular el asombro acerca del mundo natural. Los principios 3 y 8 están particularmente enfocados al logro de una serie de metas que incluyen habilidades y actitudes de los estudiantes. Los principios 4 y 5 requieren que las actividades sean tales que los estudiantes puedan vincular con sus experiencias de todos los días y sus aprendizajes previos. Aspectos de una pedagogía efectiva para la ciencia. Los aspectos a continuación son diferentes pero complementarios de la pedagogía. La indagación. Los estudiantes deben estar desarrollando su comprensión a través de su propia investigación. Esta es la revelación consciente de las ideas, habilidades y actitudes previas de los estudiantes en relación a un evento o fenómeno a ser estudiado. Uso formativo de la evaluación. Este es un proceso cíclico y continuo mediante el cual información acerca de las ideas y habilidades de los estudiantes informa la enseñanza en curso y facilita el activo involucramiento en el aprendizaje. La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. Tiene un fundamental del cual se beneficia el conjunto de la sociedad, genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. La idea de los 10 principios es que el docente se enfoque en facilitar las experiencias de aprendizaje y conocimientos de las ciencias y la humanidad, que no se olvide de las ciencias ya que importan mucho por el hecho de que nos permiten conocer la forma de vida de las personas en el tiempo y en los hechos del pasado, y de ese modo conocer y comprender muchas situaciones actuales.